Bienvenidos a tu programa Entre Tres. Dios Tú y nosotros. Manos al cielo en señal de gracia, como pez en agua renace mi alma, el viento que empuja con fuerza y calma, hay un ritmo que mueve todo, hay una chispa en el corazón, somos la danza de tres en acción, entre tres. Bienvenidos a tu programa Entre Tres. Dios ¿Tú? Y nosotros. Muy bien, Bien, Santiago, bien. bienvenido. Pues hoy nos encontramos en este episodio número 3 de tu programa Entre Tres. Y para eso, pues hoy queremos invitarte a tener un momento pequeñísimo de oración, Santo. Muy bien. Austin, haznos los honores, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, te damos gracias por ese momento. Te pedimos que danos tu presencia, que tu Espíritu Santo sigue llenando nuestros corazones, habla en nuestro interior, para que también en ese momento de encuentro con uno al otro podamos, Señor, ser unidos a ti. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciéndenos. Enciéndenos en el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y Se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Entonces, Aldo, Amén. ¿qué tenemos para hoy con nuestro invitado? El tema de hoy es la fe probada. Ay, Ah, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de esta, al final del día, vivencia de la fe, porque cuando preparaba este programa, cuando estaba leyendo para poder presentarnos hoy, decía, pues ciertamente no podemos hablar de fe si no pasamos por la prueba. Entonces, pues para eso tenemos este invitadazo, amigo. Cuéntanos, Aldo, ¿quién nos acompaña? ¿Quién ha orado en este día por nosotros? Pues casi redoble de tambores otra vez. Andamos bien internacionales, ¿verdad? Hombre, con todo. Tenemos un hermano que viene desde Kenia, ¿verdad? Es Del otro lado del mundo, del otro- literal. muy lejos de aquí. Es mi hermano, Austin, con el que comparto la vida de casa. Es Junior 3, ya próximo Junior 4, si Dios Bendito quiere. Dios. Es un hermano muy santo. Véalo usted ahí resplandeciendo con la... Sí, se le ve la aureola acá arriba, se le alcanza a ver. se Alcanza le a ver ve aquí. una aureola muy bonita. Muy bien, muy bien. Y pues él es el que va a estar el día de hoy con nosotros. Amén, amén. amén. Gracias. Bienvenido, Austin. Bienvenido a este programa que también es tuyo. Y pues Muchas mira, gracias. no sé tú, pero acá entre nos, la verdad es que yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes pruebas. Y el Señor ha manifestado su amor, una forma muy particular de amar, pero a través de ello, de la prueba, de la tribulación, del propio dolor, para hacernos ver cuál es el valor de nuestra fe. ¿Cuáles han Sí, sido tus claro. pruebas, Justín? Cuéntanos, ¿cómo el Señor ha probado esa fe? Yo quiero empezar desde la palabra de Dios, de verdad, pues que escuchamos en la carta de Santiago, en el capítulo 1. Creo que allá en el versículo 2 hasta el versículo 3 habla de esta fe probada, porque dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos, dice muy dichosos, imagínense, muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. Y dice, pues, ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y creo que movido por ese mismo
esta lectura cuando mi hermana Aldo me dijo sobre el tema, yo decía, ay, pero ¿qué les va a decir? Hasta le daba miedo. Yo decía, es que, a ver, tengo que hablar de mis pecados, que Te vamos a exponer aquí. y me dice, y me dijo, no, 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 ¿cómo crees? Y yo dije, como quiera, ya los confesé, no pasa nada. Pero una de las grandes pruebas, quiero empezar con algo, con alguien, una figura bíblica que es Abraham. Y yo quiero pues relacionar la fe probada de mi fe probada desde nuestro padre en la fe, Abraham, y podamos ver que Dios le llama y le pide de verdad, bueno, le pide salir de su país, salir de su casa, dejar todo para ir a una tierra desconocida. Y una de las grandes fe que he tenido, donde cuando mi fe ha sido muy probado, es dejar mi casa. Amén. De hace muchos años que tuve que dejar mi familia para, para ir a ser misionero, para ir a ser religioso. Y eso no es algo fácil. Para mí no fue algo muy fácil porque dejar el ambiente donde todo el mundo te conoce, dejar todo lo que estaba haciendo para seguir al Señor no fue algo muy fácil. Pero quiero relacionarme con Abraham porque veo que después de el sí de él, y que también, bueno, en su tiempo, en mi tiempo que tuve que dejar mi país, mi tierra, para viajar, dejar mi cultura, es algo muy, muy, muy difícil, porque dejar tu país, bueno, a veces es dejar tu lengua para ir a aprender otro idioma, y es algo muy complicado. Y luego en Y español más. esto es otra cosa. Sí, pero creo que eso, una de las primeras, bueno, los primeros ah, momentos que puedo decir que sí sentí que mi fe fue probada es dejar mi país, dejar mi tierra, dejar mi cultura para ir a otro país, aprender su cultura, aprender su idioma y más para poder evangelizar a estas personas, bueno, más cuando me tocó ir a unos países en África, dejar mi país para ir a aprender su cultura, su lengua, su idioma, para poder predicarles. La gente se siente muy, muy, muy cercano cuando tú hablas su idioma. Y eso, pues, tenía que aventarme, tenía que arriesgarme y decir, bueno, ahí voy, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién sabe? Yo no sabía, pero tenía esta fe muy, muy fuerte en mí que Dios va delante de mí. Y eso siempre es algo que me ha motivado mucho. Amén, amén. ¿Cómo ves, Amén. Santo? La verdad es que, mira, yo creo que para cada uno de nosotros el Señor nos ha presentado diferentes pruebas. Ciertamente, en tu caso, esto de cambiar, o sea, radicalmente, o sea, porque es otro continente, es Ujú, otro país, es otra lengua, es, o sea, todo completamente diferente, ujú. pero por dar este sí, por decirle Claro. sí, Señor. O sea, sí, Señor. Esto mismo que dices, ¿no? Que dice la palabra de Dios en Santiago, o sea, es porque el gozo es mayor, porque la dicha que el Señor tiene preparada es aún más grande. Ujú, Pero yo creo que también, no sé cómo lo veas, Aldo, pero la prueba a veces también es dolorosa. O sea, no solo es conflictiva, es dolorosa. Les exactamente. comparto, creo que con algunos de ustedes ya, bueno, ya los había compartido antes, cuando el Señor a mí me ha probado, ha sido para decirme, esto que te di, regrésamelo. Y hace poco lo compartía con unos hermanos que están iniciando en la vida comunitaria aquí en nuestro sector Santísima Trinidad. Y les decía, es que seguir a Cristo es, aún en medio del dolor, decirle, sí, Señor, quiero seguirte. Aún y Ujú, cuando sientes que el corazón está destrozado y te dice, yo sé que me lo pediste, pero lo ujú, necesito aquí. Y me refiero, para quienes no sepan al respecto, hace algunos años, yo estuve en una relación de noviazgo que yo había orado muchísimo al Señor, le había pedido mucho, mucho por esta persona.
y que no solamente él era la respuesta a esta oración, sino era un amigo ya de muchos años, llevábamos 20 años de amistad, y de repente el Señor, o sea, en la etapa más bonita y más fructífera de la relación, el Señor lo mandó llamar y murió. Y recuerdo perfectamente que le decía, le compartí a Aldo, le compartí a algunos hermanos. Me acuerdo perfectamente que cuando estábamos en la misa del cuerpo presente, el Señor me dijo, dámelo. Y yo, no quiero. O sea, no, no quiero, Señor, no. Pero me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Sí, es tuyo. O sea, nunca, nunca ha sido mío. Siempre fue tuyo y aquí está. Y recuerdo que tiempo después me tocó servir así, ¿no? Y a eso es a lo que iba. A veces la fe probada es el Señor diciéndote, y aun y cuando te estoy quitando todo, ¿me amas? Y es cuando dices, ay, Señor, como Pedro, tú sabes que te amo. Ahorita que dices Sí, eso, ahorita que comparten ambos su experiencia, recuerdo mucho esta cita bíblica, ¿no? La fe debe ser probada por el fuego, o sea, por el crisol. La persona debe ser probada ahí. ¿Por qué? Porque Dios saca siempre nuestro mayor potencial, sea cual sea. Ahorita no podremos verlo, en el momento no se ve, en el momento del dolor, Del como del abandono, del dejar. abandono, de dejar todo, o sea, en ese momento no comprendemos. Y Austin, no me dejarás mentir, cuando tú decidiste venir para acá, para México, o incluso antes de que llegaras acá con nosotros, con los discípulos de Jesús, pues también fue complicado dejar tu casa, dejar todo, o Tu sea, familia. pensar todo lo que tienes y venir para acá es un desprendimiento súper grande que no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso que uno tiene que ir viviendo paulatinamente, porque aun cuando llegas acá, lo platicábamos en la mañana, ¿no? Cuando estamos acá nos damos cuenta de quién realmente somos. A veces en nuestra casa, Y me sale el demonio que... a veces en nuestra casa, a veces en nuestra casa, nos conocemos realmente porque convivimos Claro. todos los días. E incluso, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero incluso cuando nos predicamos unos a otros, se vuelve incluso incómodo porque es que ya sabe mis obscuridades. Me vas a venir a contar a mí. Ya sabe mis obscuridades, No andes exponiendo a gente, por favor. no, me estoy exponiendo a mí, ¿no? O sea, primeramente, a mí es lo que me pasa en casa, o sea, ahí es donde realmente te conocen cómo eres. O sea, incluso me atrevo a decir que te conocen más ahorita en la congregación en donde estamos que tu familia nuclear. O sea, eso nos llega a pasar. Y eso también es una prueba. O sea, también ahí se Mostrarte tal cual eres. o sea, ahí eres tú. O sea, no hay máscaras y tus hermanos te conocen. O sea, yo lo he experimentado con ellos. Te conocen cuando mientes. O sea, lo saben, lo huelen. Es increíble. O sea, Todo es gracia, por favor. sí, todo es gracia y se mueve el Señor bien bonito, ¿verdad? Pero a veces es tan increíble esto, pues, o sea, yo lo he experimentado, de que también la fe probada es ser quien eres, o sea, sin máscaras, ser auténtico, que es lo que hemos Exacto, hablado. permitirte ser. O Sí, sea, sí, en ese sentido, esta parte de poderte, o sea, yo creo que Dios también prueba tu fe cuando te dice, muéstrate. así es. Y pues sí, o sea, que vean que al final del día, esta frase de San Francisco de Sales, creo que es, de todo lo bueno que ven en mí es Dios. Y todo lo malo que ven en mí soy yo. O sea, y esa es, o sea, pues esa es la fe probada, decir, pero aún así, creo. Así es que a veces en la vida nos enfrentamos con situaciones difíciles. Por ejemplo, eso de lo que tú platicabas ahí. Pues ya, yo me tocó vivir esta parte también, bueno, pues que acompañarte en este tiempo,
aunque yo era novicio, pero sí conocía esta parte de lo que tú dices. Y pues de verdad, para mí fue un momento muy difícil para ti, y eso sí lo sé. Y verte ahorita me da mucha alegría. Quiero decirte que ya tu fe es muy grande, ¿eh? Vete muy, Y es ahorita que, muy, pues, muy Dios lo fuerte. sabe. Ya sé, ya sé. Y cuando estaba hablando, Aldo, pues pensé de algo. Apenas creo que hace poquito fuimos a una comunidad a predicar a unos jóvenes. Y yo creo que con toda la disponibilidad, bueno, éramos muy dispuestos a hacer lo que Dios nos mandaba ahí. Y de verdad, pues es que venimos de un ambiente muy diferente. Todo oración, puro de oración, y ya Dios se suscita milagros, tumba a la gente, todo lo que sea, Dios puede hacer ya. Y eso es lo que esperábamos, ¿no? Que llegamos y ya nada. Y ya, pensábamos uno al otro, a ver, ¿a poco no hicimos ayuno? ¿A poco no oramos bien para que Dios suaviza sus corazones? Porque no, hombre, están bien duros. Bien No, durotes. ya, ay, no, yo dije, no se puede ser, pero Dios prueba la fe cuando nosotros, en el momento que pensamos que ya estamos fracasando, no hay nada, que Dios no va a sustentar nada, es el momento que Dios dice, ya ahora ustedes han dejado ser ustedes para que yo actúe. Cuando nosotros nos dejamos que Dios toma el lugar, su lugar, ahora sí Él actúa, porque si nosotros queremos, no. Y eso le decía a Aldo hoy en la mañana, oye, a veces nuestra fe es muy como, nosotros queremos como que las respuestas, que Dios nos da respuestas rápidas, pero a veces las respuestas de Dios son distintas, sí, porque de verdad es urgente lo que estás pidiendo a Dios, tú lo necesitas y Dios sabe que ya ese hijo mío, esa hija mía, si no le doy esto, ya va a morir. O bien no lo necesita. O bien te dice, espera, porque aún no te toca o no es de tu tiempo. Y otro es no, porque no te conviene. Pero bueno, como seres humanos somos humanos, queremos ya, pues ya, Señor, dámelo ya. Pero nos olvidamos de esta parte de no o de espera, porque también son respuestas de Dios. Claro. Fíjate, ahorita se me venía a la mente, ahorita que lo platicábamos también, ¿no? Y lo llegamos a comentar. La paciencia tiene mucho que ver aquí, o sea, Así es. demasiado. O sea, me acuerdo que ese día que estábamos ahí con esos jóvenes, decíamos, ¿qué horas va a pasar? Así 3 horas tocando y nada. 3 horas, señor, no hay unción, no hay nada. Y me acuerdo que ya después de que, ¿sabe qué pasó? No sé qué sucedió, que de repente por ahí empezó uno a temblar y cosas así. Y ahí fue cuando empezamos a ver la gloria de Dios y empezamos a ver el tumbadero y el tiradero de gente. Yo me quedaba pensando, si no hubiéramos tenido fe, si no hubiéramos esperado en su momento, Ujú. no hubiera pasado nada. Porque nuestra mente estuvo, ¿te acuerdas, Austin? En nuestra mente estuvo parar. O sea, cuando nos Así es. volteamos a ver así de, ¿qué? Síguele, síguele a ver qué pasa. No, y nos da risa ahorita, pues, porque así lo vivimos en ese momento, pero terminamos, me acuerdo, cansadísimos, nos Buenísimo, ¿cierto? despertamos súper tarde, ¿sabes? Pero volvemos a decir, ¿no? Si no hubiéramos tenido la paciencia que tuvimos, no hubiera pasado nada. O sea, sé que Dios es capaz de hacerlo, no ocupa manifestarse de ninguna manera, ¿verdad? Pero, Ujú. pero el Señor es tan bueno que nuestra diminuta fe actúa. Entonces, Así es. entonces ahí es donde también ahí lo veo muy claro. Y es que hay que Ujú. recordar que precisamente parte de estas pruebas que Dios permite, porque no es, a lo mejor el mundo lo ve como, es que ¿por qué Dios no actúa? Es que ¿por qué Dios es injusto? O ¿por qué Dios es tan malo conmigo si dice que me ama, ¿por qué me prueba así, no? O ¿por qué permite esto? Pero hay que recordar que la fe, cuando es probada,
tiene estos propósitos. Como ustedes decían, una, purificar el corazón, o la intención del corazón, o sea, ¿por qué lo estás pidiendo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres manifestarte tú o quieres que me manifieste yo en mi gloria? Dos, el ayudar también a forjar nuestro carácter. O sea, que seamos firmes, fieles. O sea, yo recuerdo, ¿no? Pedro que no quería perdonar porque decía, ¿por qué trajiste a Mateo si eres el que nos perseguía y que no sé cuándo? A ver, necesito que tú crezcas. Estoy forjando tu carácter porque yo voy a poner en ti mi confianza, ¿no? Y aparte, también porque Dios espera en ello, a través de la prueba y de la entrega genuina del corazón, que nosotros podamos mejorar. Es decir, este diamante en bruto, que al final del día es un carbón, Ujú. pues Dios lo pone precisamente al fuego para entonces poder ir esculpiéndolo. Entonces, darnos su luz y que toda esta gracia que el Señor tiene preparada para nosotras podamos contenerla. Porque si no existe la prueba, entonces, pues la gracia no va a poder tener una forma de acción, ¿no? Entonces, Sí. sí, sí es complejo, la verdad. ¿A quién nos gustan las pruebas? O sea, yo les he dicho, la verdad es que qué bonita forma tiene de amar el Señor, pero es eso, o sea, no es otra cosa, y lo compartí en una ocasión con Aldo, que el Señor me lo revelaba hace poco. Mira cuánto te amo, que te Ujú. comparto mi cruz. Y yo, ay Dios. Y digo, pues sí, Pues, o sea, pues sí, sí, o sea, es otra forma de amar de Dios. así es, nos amó así, dando su vida en la cruz, por eso una manera que Dios muestra su amor es la cruz, eso sí es cierto. Y quiero nada más aumentar 2 puntos ahí de los frutos de la fe probada. Nos dice que la fe probada, yo ahora sí entiendo que la fe probada nos hace más humildes y también pues nos ayuda a comprender el sufrimiento de los demás, porque ya sabemos cómo se siente cuando cuando uno está en tal situación. Por eso creo que uno de los frutos pues ya nos da esta comprensión de los demás. Sí, y es que creo que aprendes a mirar el otro, y lo Ujú. decía hace poco en un compartir con una amiga, a dejar de ver el pecado que de una u otra manera todos venimos cargando para ver la herida que el otro también está atravesando, ¿no? Entonces, Ujú. descubres que el otro es un hombre tan herido como tú. Es alguien tan herido como tú, alguien que ha sufrido al igual que tú. Y entonces dices, ¿sabes qué? Te entiendo. Claro, Así es. que comentan toda esta parte, se me viene a una situación, ¿no? Tú dices, Austin, dijiste, la fe probada te hace ser más humilde y ahorita lo comparten bien, o sea, si uno a veces cae en la vida y Dios lo levanta, porque Dios levanta, de eso soy testigo, o sea, de cómo Dios te transforma, te restaura, te hace una nueva persona, te da una nueva oportunidad. Muchas veces Ujú. podemos estar en la vida cristiana acá, en Ujú. el top, en el top. Y lo ves súper liberador de demonios, súper sanador, pasa con la sombra y cualquiera se sana y charalá, 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 cosas que ya sabes. Y de repente se nos presenta la fe, de repente se nos presenta una prueba y en la prueba caemos, sucumbimos, ¿Le dudas? le dudas, porque Ujú. en la prueba sale quien realmente eres. O sea, ahí es donde dices, ay, qué alto tengo el ego, qué alto tengo el ego. Cuando caes y te das cuenta de que no eres Ajá. perfecto, eso es algo que te ayuda, la prueba te ayuda a hacerte consciente de que no eres perfecto y que todo lo que eres es por el mismo Dios, ¿no? O sea, sin Dios no somos nada. Sí, que a lo mejor en lo que tú creías que era tu seguridad,
En una u otra manera, es esta sacudida que el Señor a veces da, ¿no? O sea, que necesitamos sacudirnos el polvo y nos mueve el piso para decirnos, a ver si es cierto, si solito puede. Y no en el Ajá. sentido, a lo mejor como tú dijeras, como es un Dios malo, es un Dios mezquino que está buscando cómo complicarnos la vida, no, sino en el sentido de, quiero que vuelvas a mí. Así Date es. cuenta que tu fuerza soy yo. Ujú. Está Así es. canijo. Mira, ujú. A veces podamos confundir, o bien decimos, ay, pues es que ¿por qué a mí, no, nada más, a mí me toca tantas pruebas? Pero es que yo siempre, bueno, lo que yo desde mi experiencia de fe y de oración, más te acercas a Dios, más te acercas a Dios, más pruebas llegan. Amén. Ya más, porque el enemigo sabe bien que tú estás en otro reino y te jala por su reino. Por eso más horas, más pruebas pasa. Pero la alegría, la alegría de todo eso es cuando nosotros vencemos las pruebas y ya salimos de eso y no caímos, no sucumbimos en las pruebas. Ahora nos convertimos a testimonios vivos de la fe. Amén, amén. Y lo dice, ¿no? La misma palabra de Dios en la carta de Pedro, ¿no? Primera de Pedro dice, por ello os alegráis, porque aunque ahora es preciso padecer un poco en pruebas diversas, así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, porque aunque es perecedero, se aquilata a fuego y merece premio, gloria y honor. Fíjense, o sea, esa es palabra de Dios, perdón. Ese es lo que Dios nos promete. O sea, merece premio, gloria y honor. Te voy a otorgar la corona de gloria. Si tú eres capaz de superar esta prueba, porque lo que estoy haciendo es haciéndote más precioso a mis ojos. Así es. Yo quiero hacerles una pregunta. Ándale, Pregúntanos. pregunta. Le preguntó hoy. Hoy ando muy preguntón. Hoy le pregunté a Dios tantas cosas ¿Y respondió? y respondió bien sencillito. Voy a hacer una pregunta. Si el día de hoy Dios nos pide alguna cosa que amamos con todo el corazón, ¿estaríamos dispuestos a entregarla? La verdad, sí. Digo, a mí Pues ya me la aplico. Duele mucho. por eso Pero yo le volvería a decir, ahí está. Sarai es testimonio vivo. Sí. Yo le volvería a decir, ¿sabes qué, Señor? Ahí está, me duele. O sea, me duele y no lo voy a negar porque yo le reclamé a Dios en ese momento, yo le dije, o sea, y le dije, ¿por qué me haces esto? Yo te lo pedí. O sea, yo te lo pedí, tú me lo otorgaste, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me lo quitas? O sea, ¿para qué me lo das y me lo vas a quitar, no? Pero así como le reclamé, con la misma le dije, no me sueltes, Señor, porque yo no puedo. Así que ahí está. O sea, yo te puedo decir, antes a lo mejor yo lo hubiera dudado, pero una vez que ya el Señor me lo aplicó, yo te puedo decir, yo le diría, todo es tuyo, Señor. Yo pienso que sí, cómo no, porque mira, cuando tú amas a Dios, quiere decir que no, tú te entregas totalmente a Él. ¿Qué quiere decir? Que no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es del Señor. Por eso, yo sí directo daré a Dios todo lo que tengo, todo lo que soy. Y porque cuando Dios nos llama, todos bautizados somos llamados a darnos, a servir a Dios, a dar nuestras vidas por Él. Por eso, ¿qué quiere decir? Que seamos testigos de Él. Es darnos también todo lo que somos, todo lo que tenemos a Él. Yo sin problema, pues pero ¿por qué? ¿Por qué no voy a negar a Dios si es el artífice de todo?
¿Y tú, Aldo? Ay. Te los han de preguntar. No, fíjense que sí, también se lo daría todo porque Dios me ha dado la lección más grande de vida. Eh, cuando decido ya entrar acá, Después de darle 100 vueltas. después de 7 años de indecisión, perdón, hermano Edgardo, si me estás escuchando otra vez. Las canas de Edgardo llevan su nombre. Recuerdo que el año de la pandemia Ujú. tuve una discusión muy fuerte con mi papá y me acuerdo que nos peleamos y yo me subí furioso al cuarto. Él yo tanteo que se quedó ahí abajo, enojado, ¿verdad? Y me acuerdo que le Ujú. dije a Dios, ay, no me vayas a escuchar, papá, por favor. Le dije, conviértelo o elimínalo. O sea, fueron las Ay, dos cosas, cuidadillo, por las lo que dos, te Qué pide. las fuerte. dos cosas que le dije a Dios, conviértelo o elimínalo, ¿no? Y después le dije, si tú quieres que yo me vaya de religioso, no es que haya condicionado a Dios, ¿eh? Pero le dije, si tú quieres que me vaya de religioso, por favor, cambia mi casa, convierte a mis padres y yo me voy. 2 años ¿Para después, qué anda pidiendo? 2 años después los convirtió, pero fue también a través de un proceso doloroso, fue a través de un proceso en donde no te entienden en casa, porque esa es otra cosa, o sea, no te entienden. Y fíjense que yo experimentaba cuando me venía para acá, pues soy hijo único, ¿no? Entonces, para mis papás soltarme fue muy fuerte, fue horrible, o sea, me pongo en sus zapatos y digo, no, no tienes ver. Es que les No, no, quitaste toda la oportunidad de todo. sí, 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 o sea, fue algo muy fuerte, fue algo muy fuerte para ellos. Me- Mi mamá estuvo llorando muchísimos meses, o sea, y todavía de repente por ahí sale la lagrimita, pero ¿a qué voy esto? Que Dios me ha enseñado que Él es fiel y que Él se queda cuando tú tomas decisiones, que Él se queda para siempre, se queda a tomar el lugar que le correspondió siempre. Y ahora lo veo con mi familia, ¿no? O sea, lo veo así muy palpablemente. Es una promesa de Dios que cumplió. O sea, que la cumplió, lo dijo y lo cumplió, pero sí fue a través de muchísimas pruebas, fue de muchísimo sufrir también ahí en casa, de que no compartieran tu fe, de que te dijeran, no, estás mal, estás loco, le estás dedicando muchísimo tiempo a la comunidad. ¿Cuándo vas a estar aquí? ¿Cuándo vas a estar aquí en tu casa? Siempre andas afuera, nunca nos dedicas tiempo. Y bueno, eran todo una letanía bien grandota, pero que después fui entendiendo el porqué. Porque tenían miedo de que me fuera. Entonces, ya después de que pasó todo eso, de que me vine para acá, en oración el Señor me reveló algo muy fuerte. Tú crees que el sacrificio que tú hiciste fue grande, pero fue más grande el de tus padres. Tú fuiste su Isaac. Es que en ellos estaban el perder todos sus sueños. Quieras o no, en ti estaban depositadas sus proyectos, sus desvelos, sus inversiones de tiempo, cuidado, esfuerzo, sudor, lágrima, y de repente es, ay, se me va. O sea, pues sí, 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 es como de, es que, y a veces, yo creo que a veces en la prueba nos pasa eso. Vemos o volteamos hacia acá, ¿no? Y se nos olvida que hay quien está sufriendo todavía más. Exacto. Entonces también me tocó ver eso, ¿no? Acompañar en el sufrimiento y en el noviciado fue más duro porque a mi mamá no le hablé todo casi, Todo el año. todo el año, más que una vez al mes y 15 minutos y ya. O sea, también para ella fue muy duro ese momento. Y digo, pues ahí está también. Y Dios tiene una recompensa muy grande, me quiero imaginar, por esa Por la donación, por donación. la donación que hicieron. O sea, fue así. Y lo vi ya desde los ojos de la fe, y ahora que fui de visita familiar lo vi. O sea, mi mamá era otra persona,
yo no quería ni rezar el rosario ahora que fui. Y me dice mi sacrosanta madre, hijo, hay que rezar el rosario. Ay, Usted nos enseñó a hacer. entonces, estuvo muy padre, la verdad que ahí es donde uno también dice, Dios recompensa, ¿verdad? Y es que es Así es. recordar esto, que la prueba viene, a lo mejor el momento de la prueba, cuando estás sufriendo, cuando estás en la enfermedad, ante la muerte de alguien que amas, ante el dejar tu tierra, ante el acceder a la voluntad de Dios. Claro que no puedes ver, porque tú estás ahí, o sea, estás ahí envuelto en medio de la tormenta, ¿no? Y la lluvia y el zafarrancho que se arma, o sea, todo el ventanal, quieras o no, te ciega de darte cuenta hacia dónde Dios te lleva. Pero es descubrir que después de toda la tormenta siempre viene la calma, y la calma es Dios. Y Dios es el que va a recompensar. O sea, el que yo recuerdo que cuando mi hermana mayor firmó su alianza solemne como soltera consagrada, yo le decía, porque es que muchos me preguntan que si no tengo miedo, ¿no? Que pues porque no voy a tener hijos y que va a cuidar de mí cuando esté viejita y que no sé cuánto. Y yo le dije, y ella lo comparte todavía, le dije, no, le digo, es que al contrario, lo único que pasó fue que tu familia se hizo más grande, ya no somos nosotros, o sea, nosotros cinco, tus hermanos, mis papás, ¿no? O sea, ya son, tienes una familia aún más grande, va a haber quien vea por ti, tal vez nosotros no estemos, porque para ninguna es garantía el mañana. Así Pero es. ahora tu familia es toda esta comunidad. Ujú. Y cuando Dios te prueba, te otorga estos regalos. O sea, Dios te recompensa y te dice, mira cuánto te amo. Y te otorga una familia más grande y te enseña a amar más y te enseña a abandonarte y te dice, yo aquí sigo, yo sigo fiel. Así es. Pues es que a veces se puede entender que la fe es ausencia de problemas, pero no, la fe no es ausencia de problemas, sino la certeza que Dios camina con nosotros en medio de ellos, en medio de los problemas. Y pues las pruebas pueden hacernos más fuertes, más maduros, más cercanos al Señor Jesús. Y cuando la fe es probada, como tú dices, Saraí, y nosotros nos permanecemos firmes y fieles, pues nosotros nos convertimos bueno, a esos testimonios vivos para los demás. Y, y hablando de esas pruebas que a veces, bueno, llegan a nuestras vidas y ya pensamos que no vemos la luz al final del día. Y dije, ay, pues, ¿dónde? ¿Cómo voy a salir de esto? Pero más cuando confiamos en Dios, Dios hace lo suyo. Él hace lo posible para levantarnos, para mostrarnos que es un Dios que vela por todos. Nosotros somos sus hijos porque por Jesús hemos sido, pues Él nos ha hecho hijos adoptivos del Padre. Por eso somos hermanos de Jesús y hermanas de Jesús. Por eso no debemos eh, alejarnos más en los momentos de prueba, no debemos decir, bueno, ya yo solito, no. Son los momentos que debemos acercarnos más a Dios, más al Señor, y decirle, Señor, tú sabes lo que está pasando en mi vida. A veces mucha gente pasa en muchas situaciones de enfermedades, de pérdida de algún familiar, bueno, muchas situaciones de sus vidas, y piensan o se alejan o se apartan un poquito, entran en su soledad de sí mismo y dicen, bueno, yo ya nadie me quiere, Dios no me quiere, ya, yo solita, yo solito. Pero no es cierto. Son los momentos que debemos ahora confiar más en Dios. Dice, mira, Señor, solo no puedo, sola no puedo, pero contigo soy fuerte, contigo sí voy a caminar, voy a levantarme, voy a poder tener la certeza que en momentos de prueba de nuestra fe debemos invocar más el nombre de Dios sobre nuestras vidas y acercarnos más a Él, porque a veces las circunstancias de la vida nos hace alejarnos
son momentos de prueba, nos hace alejarnos de Dios. Dice, bueno, ya no tengo fe, o bien, ya Dios no me quiere, Dios no me ama, no, Él no deja de amarnos. Nada más que nosotros debemos acercarnos más, ahora más a Él, bueno, en todo momento, claro que sí, pero en los momentos de prueba no debemos, pues, poner nuestras vistas fuera de Dios. Debemos fijarnos más en Él. Amén. Pues, si les parece, vamos cerrando. La verdad es que yo creo que yo cerraría con esta frase. Hace poco vi un video es una chica española que hace Ujú, un poema en base a una frase de San Pío y me impactó mucho, ¿no? Porque yo creo que cada uno de nosotros, me refiero, quien quiera que nos esté viendo, seas joven, seas mayor, seas esposo, esposa, casado, no sé qué realidad sea la tuya, pero cada uno de ustedes yo creo que han pasado por pruebas de diferente tipo. Pero ujú, decía precisamente San Pío, recuerda que tu lucha silenciosa hace un ruido enorme en el cielo. Eso que ujú, tú estás viviendo, eso que tú estás sufriendo, eso que te está costando, está haciendo un eco enorme en el cielo y Dios lo está viendo. ujú. Pidámosle a Dios, ¿verdad? Que este tiempo, si hay alguna persona que está viviendo alguna prueba, incluso si quieres que oremos por esa prueba, comenta, comenta para ayudarte, porque no estás solo. No tienes por qué vivirlo solo. Exactamente. Estamos aquí Así como, nosotros, ¿sí? así como una frase me hizo resonar mucho en mi mente la frase de San Juan de la Cruz. Él decía que cuanto más oscuro es la noche, más cerca está la aurora. Por eso, así es la fe. Cuanto más pasamos en pruebas, más estamos acercándonos a las soluciones. Parte muy profundo. Y pues vamos a orar, ¿qué les parece para ir cerrando? Amén. Claro En que el nombre sí. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque estamos juntos como hermanos. Gracias porque nos has reunido, Señor, y nos has compartido, Dios, de tu dolor, de tu cruz, a través de las circunstancias de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. También, Señor, pedimos en este momento por todas aquellas personas que están viendo este programa, que están teniendo un momento de dificultad, para que tú vengas, Señor, a resolver, a sanar y a purificar, Señor, la fe de la persona más necesitada, Señor. Ven con tu amor, con tu poder y con tu gracia a renovar dentro de su corazón el llamado que has hecho dentro de ellos. Que puedan experimentar en este momento, Señor, que tú les hablas al corazón y que tú quieres conducirlos, Señor, a una bendición mayor. Jesús, que tu amor, que tu gracia siempre nos inunde. Y pedimos también la intercesión de nuestra Madre Santísima María de Guadalupe para que custodie este programa y custodie también a todos aquellos que nos están escuchando. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Pues muchísimas gracias, Austin. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tu testimonio, por lo que haces también en esta gran obra que el Señor te ha llamado, Discípulos de Jesús. La verdad ha sido un placer, créanme, conocerte desde que llegaste al postulantado, ver cómo Dios ha actuado en tu vida, el testimonio que eres. Y Muchas pues te gracias. invitamos porque todavía esto no se acaba. Tenemos un programa muy interesante en el episodio número 4. ¿De qué vamos a Ah, hablar, ah. Aldo? Cuéntanos, porque yo tengo muchas dudas a veces de la vida y de qué Dios quiere para mí, pero entonces, Ay, pues el sí a la vocación, hermano. Ay, para que estés Wow. al pendiente. ¿y tú? Está ¿Alguna bien, vez te con has todo. preguntado qué quiere Dios de ti? Te Sí, esperamos en pues sí. nuestro próximo programa, Entre Entre tres. Tres. Entre tres, Dios, muy bien. Tú Y y nosotros. nosotros.
Dios te bendice. Dios te bendiga. Nos vemos. Si el miedo quiere hablar y la duda quiere entrar, hay una voz que en el alma nos vuelve a levantar. Padre que guía, Hijo que salva, Espíritu Santo, mi vida levanta.